Te doy la bienvenida, habitante de las sombras. Aquí no hay luz, solo susurros, rituales prohibidos y relatos que no deberían contarse. Suscríbete y déjame un comentario. ¿Desde qué rincón del mundo me estás escuchando? Apaga la luz y prepárate, porque la oscuridad ya comenzó a hablar. Me llamo Mariana Llanos, y esto que voy a contarles ocurrió en mi pueblo, San Miguel del Valle, allá donde los cafetales se estiran hasta el horizonte, y las montañas vigilan como centinelas. Dicen que entre los cafetos, cuando cae la noche y el viento susurra en las hojas, se revelan secretos que el día esconden. No sé si creer en esas historias, pero yo viví una de las más siniestras que he escuchado, y aún hoy siento el escalofrío si alguien lo menciona. Todo comenzó cuando conocí a Julián. Julián era vecino de la casa de al lado, alto, de ojos oscuros y sonrisa fácil. Pasábamos horas conversando sobre libros, cine y esa fascinación que ambos compartíamos por lo oculto. Una tarde de abril, con el sol cayendo y el crepitar del viento entre los árboles, me confesó que sentía una energía negativa a mi alrededor. Que tuviera cuidado, me advirtió, porque había gente que deseaba verme mal. La advertencia me causó inquietud, pero confiaba en Julián. Lo dejé pasar. En cuestión de días empecé a sentir cosas extrañas. Al despertar, mi garganta ardía como si hubiese bebido alcohol fuerte. Mis sueños se llenaron de figuras difusas que me observaban desde las esquinas. Y lo peor, una debilidad constante me envolvía, un cansancio que no se iba con el café ni con el descanso. Una noche, sentada en la sala, vi un halo extraño alrededor de una copa de vidrio que había quedado sobre la mesa, como si brillara con luz propia. Mi pulso se aceleró, y sin pensarlo, arrojé la copa al suelo. El cristal estalló con un eco seco que pareció resonar en el alma. Fue en ese momento que recordé lo que hace años había leído sobre amarres con bebidas. Esas prácticas de brujería en que preparan brebajes impregnados con intenciones, frecuentemente maliciosas. Busqué en internet, en los blogs y foros de la región, y encontré casos similares. Personas que contaban que habían sido envenenadas, no con sustancias mortales, sino con magia oscura, capaz de minar su fuerza vital. Entonces, 2 semanas después de aquella noche, recibí un mensaje anónimo por WhatsApp. La copa te habla, conoces su voz. Ya no puedes escapar. Mi piel se erizó. Abrí la app. El chat no tenía nombre, solo ese texto y una foto. Una bebida cremosa, color caramelo, con una ramita de canela hincada. La reconocí de inmediato. Era la misma extraña mezcla que vi en mi casa. Pero jamás había invitado a nadie a tomar nada conmigo. Lo supe al instante. Me habían amarrado. Las siguientes noches fueron un tormento. Mi casa parecía habitada. Escuchaba pasos en el pasillo cuando iba al baño. Sentía la brisa helada incidir en mi nuca mientras dormía. Y en sueños, una figura femenina, de rostro pálido y ojos hundidos, se acercaba y me susurraba: «Debes pagar». Al despertar, mi garganta aún ardía, el sabor dulce y misterioso grabado en mis sentidos. Mis amigos notaron el cambio. Me decían que estaba pálida, que hablaba sola, y que mis ojos se tornaban vidriosos. Me sentí sola, rodeada de miradas que no comprendían lo que ocurría. Una tarde decidí ir a la vieja biblioteca municipal. Buscando información sobre rituales antiguos en nuestro país, encontré un libro polvoriento sin título, encuadernado en cuero. En su interior, páginas amarillentas hablaban sobre un tipo de amarre con bebida llamado la copa del deseo traicionado. Según el texto, quien preparaba el brebaje tomaba un vaso de caramelo, lo mezclaba con miel, canela, un cabello de la persona escogida y lo ofrecía, fingiendo afecto. Una vez consumido, el vínculo se cerraba. No había retroceso. La víctima vivía un declive lento, enfermizo, hasta que cedía a la voluntad del hechicero. El texto mencionaba señales, alaridos en sueños, la voz del amarrado susurrando el nombre del ritual antes de despertar, y la presencia de una figura espectral que observaba en los límites del sueño y la vigilia. Todo eso encajaba con lo que yo vivía. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies.
¿Quién lo había hecho? ¿Por qué conmigo? Decidí contarle a Julián, esperando que me ayudara. Lo encontré una tarde en la plaza, sentado en el quicio de una fuente. Lo llamé. Se levantó con una sonrisa forzada. Al relatarle lo del libro, sus claros ojos se oscurecieron. Me llevó a su casa y con voz trémula me dijo: tengo que confesarte algo. Yo investigué antiguas formas de atar a alguien a mí. Fue por ti, pero no quise. No pretendía que te dañara tanto. Una bomba explotó en mi mente. Era mi mejor amigo, mi peligrosa amenaza. Él negó haber preparado la bebida, pero admitió haber consultado a alguien, a una bruja que vivía en una cabaña en las afueras del pueblo, cerca del río Bravo del Norte. Me mostró un recibo, una pasta blanca, el precio, la fecha, el día antes de mi primer malestar. Mi corazón latía con fuerza. Me di cuenta de que esto no terminaría si no actuaba. Esa noche puse bajo mi almohada un amuleto que me dio mi abuela antes de morir, una cruz de plata y obsidiana. Funcionó. La figura espectral no apareció al dormir. La garganta no ardía, pero esa calma fue un paréntesis. El ataque se interrumpió. No desapareció. Nos levantamos al amanecer y nos dirigimos hacia el río. Caminamos entre la bruma hasta llegar a la cabaña. De madera vieja, tejas rotas, olor a tierra y hojas muertas. La puerta estaba entreabierta. Adentro la luz era escasa. Velas negras humeaban. Frascos con polvos y raíces se alineaban en estantes maltratados. En el centro, una figura encapuchada. ¿Quién eres?, pregunté con voz apenas firme. La figura no respondió, solo alzó una mano huesuda. En ella una copa idéntica a la de mis pesadillas. Sentí náuseas, retrocedí un paso. Sentí el impulso de salir corriendo, pero mi cuerpo se quedó paralizado. Julián me tomó de la mano. Su palma estaba helada, como si también estuviera luchando por mantenerse en pie. La figura encapuchada dejó la copa en una mesa de piedra y se descubrió lentamente el rostro. Era una mujer mayor, con la piel arrugada como corteza seca, pero con unos ojos tan negros que parecían tragarte si los mirabas fijo. Sonrió, revelando unos dientes amarillentos, puntiagudos. ¿Viniste por el amarre, muchacha? Su voz era profunda, seca, como la madera vieja cuando cruje. Quiero deshacerlo, le respondí con la voz temblorosa. Sea lo que sea que me hiciste, ya no quiero vivir con esto. No me puedo dormir, no puedo comer. Estoy perdiendo la cabeza. Ella rió. Un sonido espeso, asfixiante. ¿Y quién te dijo que esto se puede deshacer tan fácil? El que ata paga, el que bebe carga. Me dieron ganas de gritarle, de decirle que no sabía nada, que yo no había elegido esto. Pero en ese momento, vi cómo Julián se acercaba a ella y se arrodillaba. Le suplicó perdón. Le dijo que nunca pensó que el amarre me afectaría de esa forma, que él solo quería que yo lo viera, que lo eligiera, que lo amara. La bruja lo observó en silencio, como si estuviera leyendo sus pensamientos, como si ya supiera cada palabra antes de que la pronunciara. El amor con miedo no se sostiene. Tú usaste algo que no entiendes. Le escupió a los pies. Pero hay una forma, un ritual de desamarre. No es gratis, no es limpio, y una parte de ti, Julián, debe morir para que ella quede libre. Nos quedamos en silencio. Yo apenas podía respirar. Ella se giró hacia mí y sacó de un estante una pequeña caja de madera tallada. La abrió con lentitud. Dentro había una lengua seca, enroscada como la de una víbora. Luego, tomó una pequeña copa de barro, vertió un líquido oscuro y espeso, con un olor que mezclaba sangre seca y canela quemada. Me la acercó. Tú debes beber esto, y él debe ofrecerte su sangre. No mucha, solo unas gotas. Pero deben caer en la tierra mientras tú bebes. Así se corta el vínculo. Me negué. Era una locura. ¿Beber eso? ¿Usar sangre?
pero la bruja me miró con esos ojos negros como la noche, y sentí que si no lo hacía, algo peor me esperaba. Julián sacó una navaja de su mochila temblando. Se cortó la palma de la mano. Las gotas cayeron sobre la tierra oscura frente a la cabaña. Cerré los ojos. Bebí. El sabor fue lo más repugnante que he sentido jamás. Amargo, espeso, caliente, como si estuviera tomando lodo mezclado con grasa humana. Caí de rodillas, vomité. El mundo se giró sobre sí mismo. Escuché gritos como si vinieran de una cueva lejana, y en mi mente vi a la figura de la mujer de mis pesadillas, ahora alejándose, fundiéndose con el humo. Me desmayé. Desperté horas después en mi cama. Julián estaba sentado a mi lado, con los ojos hinchados por el llanto. Me dijo que la bruja había desaparecido después del ritual, que la cabaña había quedado vacía, como si jamás hubiera existido, y que no se sentía el mismo. Los días siguientes fueron extraños. Ya no tenía los sueños. Mi garganta estaba sana, pero algo en Julián había cambiado. Se volvió sombrío, más callado. Me confesó que desde aquella noche sentía una presencia siguiéndolo. Veía sombras que se movían rápido. Escuchaba voces que lo llamaban por su nombre. Lo acompañé a la iglesia del pueblo. Hablamos con el padre Osorio, quien nos recomendó una limpia, pero el mal ya lo había marcado. Una noche, mientras dormía, escuché que me llamaban desde afuera. Una voz conocida. Al mirar por la ventana, vi a Julián de pie en medio del jardín, con los ojos en blanco. Murmuraba palabras en un idioma que no entendía. Salí corriendo. Lo sacudí, se desplomó. Lo llevamos al hospital, donde lo diagnosticaron con un colapso nervioso. Pero yo sabía que era algo más. Intenté olvidarlo. Cambié de casa. Me mudé a Ciudad Juárez. Empecé de nuevo, pero todo me sigue. A veces siento la garganta seca al despertar. A veces huelo canela en lugares donde no hay nadie. Y lo más inquietante, encontré una copa de barro en una caja olvidada de mi mudanza. La misma copa. Intenté deshacerme de la copa. La llevé a un contenedor de basura lejos de casa, en una avenida transitada, al lado de un mercado viejo. La lancé sin mirar atrás. Caminé rápido, casi corriendo, sintiendo que dejaba atrás más que un simple objeto. Pero 3 días después, cuando regresé de trabajar, estaba en mi cocina, sobre la mesa, limpia, intacta, con una pequeña ramita de canela dentro. Una madrugada me despertó un susurro. No fue un sueño. Lo sé porque al abrir los ojos, las luces estaban encendidas. La voz era femenina. Tú bebiste. Y él no pagó suficiente. Sentí el peso del miedo sobre el pecho. Me levanté y fui al espejo del baño. Escribí mi nombre con el dedo sobre el bajo. Lo borré. Pero, segundos después, volvió a aparecer, escrito con una letra que no era la mía. Grité. Lloré. Llamé a un sacerdote. Llamé a una curandera. Nadie sabía darme una respuesta concreta. Algunos decían que era una marca, que el ritual había salido mal, otros que Julián había abierto una puerta que no supo cerrar. Yo solo sabía que, desde entonces sentía una presencia constante detrás de mí, como si alguien respirara apenas detrás de mi nuca, en cada momento de silencio, y desapareció. El padre Osorio me llamó. Me dijo que lo último que Julián le confesó fue que todas las noches soñaba con un altar cubierto de tierra negra, donde una mujer sin rostro le ofrecía una copa, que cada vez que decía que no, algo dentro de él se marchitaba, y cuando aceptaba sentía su cuerpo hundirse más profundo. Él estaba convencido de que la única manera de salvarme era que él desapareciera por completo. Esa misma semana, recibí una llamada del hospital en San Miguel. Julián había desaparecido. Se levantó de su cama una noche y nunca volvió. Lo buscaron en los alrededores, en las montañas, en los cafetales. Nada. Nadie lo vio. La habitación estaba intacta, excepto por una copa de barro sobre su almohada.
llena hasta el borde de un líquido oscuro. Desperté con la garganta ardiendo y un sabor dulzón en la boca. Una vez soñé con Julián. Estaba desnudo, pálido, caminando por un bosque seco. Me miró con sus ojos vidriosos y solo dijo: ahora soy parte de ella. Nunca quise esto. Pasaron los meses. Me mudé otra vez más al sur, a Oaxaca. Cambié de número, de aspecto, de vida. Pensé que todo quedaría atrás, pero cada 13 de abril, la fecha en que bebí la copa, encuentro algo frente a mi puerta. Una pequeña bebida con canela. A veces es un café con espuma, a veces un té, a veces algo más espeso. Nunca lo toco, lo lanzo lejos, pero siempre vuelve. Desde entonces ya no duermo bien. Vivo con miedo, con luces encendidas, con cámaras en casa. Y aún así, la copa aparece. He escuchado que hay formas de romperlo definitivamente, pero requieren un sacrificio: devolver la bebida a quien te la ofreció, o arrastrar a otro en tu lugar. No soy capaz de hacer ninguna. No quiero repetir el ciclo. No quiero condenar a nadie más. Así que decidí contar mi historia. Tal vez alguien allá afuera sepa qué hacer. Tal vez, solo tal vez, si alguien la escucha, esa cosa me deje en paz. Intenté deshacerme de la copa. La llevé a un contenedor de basura lejos de casa, en una avenida transitada, al lado de un mercado viejo. La lancé sin mirar atrás. Caminé rápido, casi corriendo, sintiendo que dejaba atrás más que un simple objeto. Pero 3 días después, cuando regresé de trabajar, estaba en mi cocina, sobre la mesa, limpia, intacta, con una pequeña ramita de canela dentro. Grité, lloré, llamé a un sacerdote, llamé a una curandera. Nadie sabía darme una respuesta concreta. Algunos decían que era una marca, que el ritual había salido mal, otros que Julián había abierto una puerta que no supo cerrar. Yo solo sabía que, desde entonces sentía una presencia constante detrás de mí, como si alguien respirara apenas detrás de mi nuca. En cada momento de silencio, una madrugada me despertó un susurro. No fue un sueño. Lo sé porque al abrir los ojos, las luces estaban encendidas. La voz era femenina. Tú bebiste. Y él no pagó suficiente. Sentí el peso del miedo sobre el pecho. Me levanté y fui al espejo del baño. Escribí mi nombre con el dedo sobre el bajo. Lo borré. Pero, segundos después, volvió a aparecer, escrito con una letra que no era la mía. Esa misma semana, recibí una llamada del hospital en San Miguel. Julián había desaparecido. Se levantó de su cama una noche y nunca volvió. Lo buscaron en los alrededores, en las montañas, en los cafetales. Nada. Nadie lo vio. La habitación estaba intacta, excepto por una copa de barro sobre su almohada, llena hasta el borde de un líquido oscuro. El padre Osorio me llamó. Me dijo que lo último que Julián le confesó fue que todas las noches soñaba con un altar cubierto de tierra negra, donde una mujer sin rostro le ofrecía una copa, que cada vez que decía que no, algo dentro de él se marchitaba, y cuando aceptaba sentía su cuerpo hundirse más profundo. Él estaba convencido de que la única manera de salvarme era que él desapareciera por completo, y desapareció. Pasaron los meses. Me mudé otra vez más al sur, a Oaxaca. Cambié de número, de aspecto, de vida. Pensé que todo quedaría atrás, pero cada 13 de abril, la fecha en que bebí la copa, encuentro algo frente a mi puerta. Una pequeña bebida con canela. A veces es un café con espuma, a veces un té, a veces algo más espeso. Nunca lo toco, lo lanzo lejos, pero siempre vuelve. Una vez soñé con Julián. Estaba desnudo, pálido, caminando por un bosque seco. Me miró con sus ojos vidriosos y solo dijo: ahora soy parte de ella. Nunca quise esto. Desperté con la garganta ardiendo y un sabor dulzón en la boca.
Desde entonces ya no duermo bien. Vivo con miedo, con luces encendidas, con cámaras en casa. Y aún así, la copa aparece. He escuchado que hay formas de romperlo definitivamente, pero requieren un sacrificio. Devolver la bebida a quien te la ofreció, o arrastrar a otro en tu lugar. No soy capaz de hacer ninguna. No quiero repetir el ciclo. No quiero condenar a nadie más. Así que decidí contar mi historia. Tal vez alguien allá afuera sepa qué hacer. Tal vez, solo tal vez, si alguien la escucha, esa cosa me deje en paz. Pero si alguna vez conoces a alguien que te ofrece una bebida, con un sabor demasiado dulce, con un olor a canela que se pega en la nariz, y te mira como si te deseara demasiado, no la tomes, no importa cuánto confíes, porque si lo haces te van a atrapar, y no habrá escapatoria. Y si un día despiertas con la garganta seca, con una copa extraña en tu mesa, ya será demasiado tarde.